Buenos días. Taller número 4, sustentación. Eh, Primer ejercicio, ítem A. Recuerden que la sustentación la deben programar con el instructor y el instructor vía web, vía Skype, les va a decir susténteme uno de los dos ejercicios. El ejercicio 1 se llama aplicación de teoría de conjuntos. A usted le corresponde el ítem A. Entonces, con el fin de conocer la preferencia en los jóvenes respecto a qué marca de vehículos comprarían como su primer auto, se evidenció que existen tres marcas que sobresalen respecto a las demás. Estas son Nissan, Ford y Volkswagen. Al organizar los resultados de una encuesta, se obtuvo la siguiente información. 80 jóvenes prefieren Ford, 85 prefieren Nissan, 90 prefieren Volkswagen. Posterior a ello, se pudo evidenciar que existen 55 que prefieren Ford y Nissan, 49 que prefieren Ford y Volkswagen, 51 que prefieren Volkswagen y Nissan. Hay 35 jóvenes que les gustan las tres marcas de vehículo. Con lo anterior se debe responder. ¿Listo? Entonces, lo que primero se debe hacer es hacer un diagrama de Venn. ¿Cómo se va a hacer el diagrama de Venn? El ejercicio dice que a 35 jóvenes les gustan las tres marcas. Entonces el diagrama de Venn, el conjunto universal son marcas de vehículos. Nissan, Ford y Volkswagen. A 35 que está acá en el centro les gustan las tres marcas. O sea que ese es el 35 es la intersección de los tres conjuntos. ¿Listo? Entonces seguimos. Dice, a 35 jóvenes les gustan las tres marcas. Aquí lo tengo, 35. Y vamos a retroceder. Dice, 51 les gustan Volkswagen y Nissan. Entonces, Nissan y Volkswagen deben ser 51. O sea, 35 más 16 me da 51. O sea que a 51 les gustan Nissan y Volkswagen. Luego dice, a 49 les gustan Ford y Volkswagen. Ford y Volkswagen 49. Entonces 35 más 14 me da 49. Y dice que a 55 les gustan Ford y Nissan. Entonces 20 más 35 son 55. Luego seguimos de para atrás. Dice 90 prefieren Volkswagen. 90 prefieren Volkswagen. Vamos a señalarlo acá. 90 prefieren Volkswagen. O sea, Volkswagen es esa. Pero como ya tengo esta cifra, entonces 16 más 35 más 14 más 25 me da 90. 85 prefieren Nissan. Entonces ya tengo aquí Nissan, ya tengo aquí los que interceptan. O sea que la suma de todo esto me debe dar 85. Entonces 16 más 35 más 20 más 14 me da 85. Y 80 prefieren Ford. 20, 35 más 14 más 11 me da 80. Teniendo el diagrama de Venn, ¿qué es lo que primero debo hacer? Debo contestar unas preguntas. Todas las preguntas, la primera pregunta dice, ¿cuántos jóvenes encuestados? ¿Cuántos jóvenes fueron encuestados? Son todos los jóvenes sin repetir. Entonces 14 más 16 más 35 más 20 más 25 más 14 más 11. En total fueron encuestados 135. Ahí lo señalo con las bolitas. Sin repetirse. Luego dice, ¿cuántos prefieren Ford o Nissan, pero no Volkswagen? Cuando me dice la palabra o, significa unión. Entonces, Ford y Nissan sería todo este conjunto, pero no Volkswagen. O sea, le resto a estos. Entonces sería 14 más 20 más 11. Y le quito Volkswagen.
14 más 20 más 11 me da 45. ¿Cuántos prefieren únicamente for? Entonces, únicamente for prefieren solamente 11. Y dice la última pregunta, ¿cuántos jóvenes prefieren una sola marca de vehículo? Entonces, una sola marca de vehículos son los que no se interceptan. Entonces, 14, 11 y 25. 14, 11 y 25 me da 50. Este es el primer ítem, el primer ejercicio. El segundo ejercicio es métodos para probar la validez de un argumento. La expresión del ítem A dice P entonces S y Q entonces R y P y Q. Esto es las premisas para dar a la conclusión. Entonces S y R, esta es la conclusión. Conclusión. Entonces S o por lo tanto. Entonces el ejercicio me da esta simbólica, expresión simbólica, me dan las premisas, P entonces S, Q entonces R, P y Q para la conclusión S y R. Ese es el ejercicio que me dan. Entonces la solución de este ítem, primero definir las proposiciones simples. Entonces tengo P, S, Q, R. Entonces el orden es P, Q, R, S. Entonces yo las definí así. P, estudio en la UNAM. Q, matriculado en lógica. R, estudio a distancia. Y S, tengo computador. Estas fueron las 4 proposiciones simples. Ahora, según las proposiciones simples que acabo de inventar o diseñar o colocar, debo esto pasarlo a un lenguaje natural. Entonces el lenguaje natural va a decir, soy estudiante de la UNAM, porque P es soy estudiante de la UNAM. Entonces S, entonces estudio, entonces S dice tengo computador. Entonces soy estudiante de la UNAM, entonces tengo computador. Punto. Esta I significa punto seguido. Q. Estoy matriculado en lógica. Entonces R. Estudio a distancia. Punto. Estudio en la UNAM. P. Y. Esta significa I. Matriculado en lógica. Punto. Por lo tanto, es decir, la conclusión es, por lo tanto, debo tener computador y estudiar a distancia. Debo tener computador y estudiar a distancia. El siguiente punto, ya después que escribo la formal, la natural, debo generar una tabla de verdad en el simulador de la UNAP. Entonces meto los datos, eso sí tiene que decir, la metí, eso no hay que explicarlo. Metí esto, P, entonces S y Q, entonces R y Q y P y Q, entonces S y R. Lo meto en el simulador y me resultó que esto es una tautología. Esto es por el simulador de la UNAM. Ahora me dice hágalo, pero de forma manual, en una tabla. Entonces, ¿qué hacemos en una tabla? Las proposiciones simples son P, Q, R, S. Luego las premisas P y S, Q y R, P y Q. Luego la unión de P con el signo I acá. Luego esta con la otra I acá. Luego esta intersección. Para último a la conclusión con el entonces. Aquí está en rojito las operaciones que se hicieron. P, como son 1, 2, 3, 4 proposiciones simples, la fórmula dice que debe ser 2 elevado al número de proposiciones, es decir, 2 elevado a la 4, es decir, 16. Entonces, la primera P, que es P, la primera proposición es 8 verdaderas, 8 falsas. Q, que es la segunda, son 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. R, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y S, verdadero, falso, verdadero, falso.
Luego con eso ya empiezo a hacer las premisas. P y S. P y S solamente hay una que es falsa. Cuando la P es verdadera y la S es falsa, la proposición se convierte en falsa. De lo contrario son verdaderas. O sea que esta, vamos a ver, verdadera y falsa me da falsa. De resto todas las combinaciones son verdaderas. Es la única que se convierte en falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí da lo mismo, Q y R. Q y entonces R. Si la primera esta es falsa, mire, falsa. Porque la primera es verdadera y la consecuente es falsa. Ojo, antecedente y consecuente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falsa. Ahora en las I, para que se cumpla que sean verdaderas, las dos tienen que ser verdaderas, de lo contrario son falsas. Entonces, P y Q. P y Q. Verdadera, 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 falso, falso. Aquí está. Verdadero, falso, falso. Entonces, todas las que, para que la I se vuelva falsa, verdadera, todas las dos deben ser verdaderas. Las otras combinaciones son falsas. Entonces aquí también ocurre lo mismo, pero ya usamos solamente estas dos premisas. Luego usamos las tres premisas, esta con esta. Y luego utilizamos la I otra vez aquí. Y luego la conclusión. La conclusión entonces vuelve a ser, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falsa. Por lo menos esta, verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Entonces, la única que podría cumplir que sea falsa era la primera. Verdadero, falso, falso. Entonces, como es verdadero, verdadero, es verdadero. Y se cumple que también es una tautología y cumple igual que el simulador de la UNAM. Luego, debemos explicar, es una tautología. Y luego dice demostrar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Entonces, debemos llegar a la conclusión. La primera premisa dice P, entonces R. La segunda premisa dice P, entonces R. Q, entonces R. La tercera premisa dice Q, P y Q. Esas son las tres premisas que me dan en el ejercicio empezando. Y yo debo completar a llegar a la conclusión. Entonces dice, premisa número 4, P. ¿Cómo saco la P? P y Q, aplico simplificación. ¿Qué simplificación? P y Q, entonces P. Aquí, S. Utilizo en 1 y en 4. P, entonces S. Y P, entonces S. Y utilizo modus ponens. Esas son reglas de inferencia. Aquí vuelvo a utilizar simplificación en la misma variable, en la 3. Pero saco como simplificación la Q. Y luego utilizo modus ponens con la 2 y la 6 para que me dé R. Como tengo S y R, yo utilizo en la conclusión adjunción 5 y 7. En 5 y 7 adjunto y adjunción. Y aquí demuestro que esta es la conclusión.